Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Feliz viernes. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar bien y que se ve bien el video también para quedarme tranquila con eso? Muchas gracias, Eri. Buenos días, Clau, Estefanía, Clau, Kenia, Alex, todos muy buenos días. Oigan, feliz viernes. Ya se nos acabó la semana. Felices y calurosos días que hemos tenido en toda nuestra queridísima república. Déjenme empezar a compartir. Y, y a ver, vamos a ver. Aquí está. Me avisan también, porfa, cuando puedan ver la pantalla. Y vamos a ver, veo muchos comentarios en el chat. Buenos días, gracias. Ya ven mi pantalla. Maravilloso. Ok. Oigan, pues qué gusto estar aquí con ustedes, para cerrar la semana con todo. Saben que este webinar es continuación del de la semana pasada. La semana pasada fue GAFI 1, esto es GAFI 2 y pues les aviso que va a haber GAFI 3 porque no vamos a terminar el día de hoy. Ustedes saben que son 40 recomendaciones y pues lo importante es poderlas ir platicando como lo hicimos en la ocasión anterior para los que sea la primera vez que se aproximan a este tema, pues para que se vayan dando una idea y para los que ya lo conocen perfecto pues darnos un refresh, ¿no? De todas estas recomendaciones y demás. Y los que van a hacer examen de certificación, pues les sirve de repasito, ¿no? Entonces, bueno, me presento por si hay alguien a quien no tenga el gusto de conocer, Alondra de la Garza, servidora, líder del servicio de prevención de lavado de dinero dentro de Science Grant Thornton, ya con algunos años de experiencia dedicándome a este tema, certificada ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores y bueno, lo demás no creo que sea ahorita importante, salvo que ustedes me pidan que se los comente. La ocasión anterior, si mal no recuerdo, bueno, avisos parroquiales, si ustedes se meten a nuestro canal de YouTube en Science, pueden escuchar la parte uno de este webinar de Gafi y pueden escuchar los anteriores, ahí los vamos subiendo. Y en la sección de eventos de nuestra página pueden ver la programación de los siguientes eventos, incluido Gafi 3, que va a ser, les aviso, el siguiente viernes a la misma hora en el mismo canal, ¿no? Para que se puedan inscribir. Yo pienso que en el transcurso del día les suben el evento. La ocasión anterior nos quedamos, si mal no recuerdo, en la recomendación número 14 del GAFI, ¿sí? Y justo me detuve ahí porque les decía yo que quería dedicarle el tiempo preciso a la recomendación número 15. Entonces, déjenme confirmar, platicamos de esto, de los servicios de transferencia y valores, y entonces vamos a comenzar. Díganme una cosa, el que estuvo, de los que estuvieron en el webinar del año, de la semana pasada, ¿vimos completa la recomendación número 14 o me quedé en la 13? ¿Se acuerdan puntualmente dónde nos quedamos? Según yo sí tocamos la 13, pero no me acuerdo si entramos a fondo a la 14. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Si no, empiezo en la 14 para no errarle, ¿no? Pero si se acuerdan y me lo ponen ahí, se los agradezco mucho. Eh, en la 13. Muchas gracias, Eri. Entonces empezamos en la 14. Muy, muy amable. Muchas gracias, Armando. Gracias a todos. Oigan, pues bueno, empecemos justamente con la 14. Ahí está. Fíjense, ¿a qué se refiere esta recomendación número 14? Que son justamente los servicios de transferencia de valores. Em, Nos dice Gafi que cuando una institución, ¿verdad?, se dedica a brindar este servicio, pues tiene que tener ciertas reglas especiales, ¿no? Ciertas características, ciertos candados para poder llevar a cabo esta actividad. En este caso particular, lo que nos dice Gafi, que es importante, es que los servicios de transferencia o de valores, ¿no? Tiene que tener, quien se dedique a esto, tiene que tener una licencia o tener una especie de registro, es decir, no lo puedes hacer nada más constituyendo una empresa y diciendo que te vas a dedicar a mandar recursos de un punto a otro. Primero vamos a aterrizar qué es este servicio de transferencia o de valores. Son los que en México conocemos como transmisores de dinero, o mejor aún, si me permiten explicarlo de manera un poco más práctica, los negocios que funcionan para que nuestros paisanos que están en Estados Unidos manden recursos, por ejemplo, a sus familiares acá en México, ¿no? O también funcionan a nivel local, ¿no? Es decir,
yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, y le quiero mandar dinero a Erika, que está en Ciudad de México, o a Bella Inés, que está en Chiapas, si no me equivoco, Bella, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hago una empresa que funge como transmisor de dinero, pero no lo puedo hacer si no soy parte del sistema financiero, en el caso de México, como una actividad auxiliar del crédito y si no tengo una licencia. Vamos a ver entonces, pues, qué es lo que tenemos en nuestro querido México al respecto. Les platico. Si tengo aquí algún transmisor de dinero, no me dejará mentir. Efectivamente, cumplimos con esta recomendación número 14 del GAFI. Nosotros tenemos en nuestro país algo que se llama registro de centros cambiarios y transmisores de dinero. Una institución de esta naturaleza, si tú te quieres convertir en una, vas a tener que hacer una serie de tramitologías. La constitución con características muy específicas y posteriormente tener una autorización, en este caso registro, para poder operar como transmisor de dinero. Esa autorización, ese registro, lo obtenemos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Déjenme, no recuerdo si puse compartir, quiero compartir la pantalla completa, no solo la presentación, porque como le doy clic a las ligas, necesito que puedan ver lo que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, es aquí en pantalla 2. Ahora sí. Ok, fíjense, este registro le voy a dar clic para que ustedes puedan visualizar. eh, Se tiene que abrir en este momento. Ahí está. Déjenme saber si pueden ver mi navegador en este momento, donde dice, es una página de gobierno y dice registro de centros cambiarios y transmisores de dinero. Sí, 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 muchísimas gracias a todos los que me ponen que sí. Fíjense, este registro me permite a mí verificar, ¿sí? Número uno, centros cambiarios, transmisores de dinero. En este caso nos interesan los transmisores de dinero, ¿no? Y entonces tú aquí puedes buscar cuáles son los transmisores de dinero, si tienen registro para operar, si el registro está vigente, si fue cancelado, etcétera, ¿no? Entonces, déjenme busco uno al azar. Por ejemplo, vamos a poner envíos y pongo envíos porque puede ser algo muy genérico. En la denominación social, pongamos y vamos a ver si nos arroja algún resultado. Cada 3 años, este tipo de instituciones tienen que estar haciendo la renovación de este registro. Miren, aquí lo puse de manera general, la palabra envíos, y entonces fíjense, tengo, por ejemplo, Dolex envíos que me dice que el registro tal fue cancelado, ¿no? Y aquí puedes ver, por ejemplo, servicio integral de envíos, me dice que es un transmisor de dinero, me dice cuál es su registro y me dice que fue renovado el 12 de septiembre del 2023 y la vigencia, ¿no? Entonces, efectivamente, cumplimos con esta recomendación del GAFI. Los transmisores de dinero tienen un registro o licencia, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en la presentación, tienen que tener un registro. Entonces, palomita para México, estamos cumpliendo con esta recomendación número 14, ¿no? Siguiente, esta es donde a lo mejor me iba a detener un poquito más. Fíjense, nuevas tecnologías, el gran reto de las nuevas tecnologías. Esta recomendación de Gafi ha venido evolucionando con el tiempo. ¿Sí? La tecnología es algo de las cosas más dinámicas que tenemos, yo creo que hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestro planeta, en nuestro diario desempeño, ¿no? De cualquier tipo de profesión, la tecnología. Y evidentemente Gafi, pues le da un énfasis particular. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Qué pasa con la operación? ¿Qué pasa, si me permiten decirlo, con el crimen organizado, etcétera, etcétera? Habitualmente, las leyes se crean posterior a que empieza una nueva forma de operar. ¿Por qué? Pues porque primero innovamos y luego se crea una regulación al respecto. Ayer veía una noticia interesante en CNN donde hablaban de que en Europa se acaba de crear y diseñar el primer marco normativo para la inteligencia artificial, lo cual me parece verdaderamente interesante, ¿no? Y platicaban que este marco normativo va enfocado a los proveedores de
inteligencia artificial, cuáles son las limitaciones, cuáles son los alcances, qué reglas, qué cosa tienen que cuidar, o sea, el riesgo, ¿no? De estarle preguntando a la inteligencia artificial y darle información. Y entonces la regulación va enfocada a los que proveen esta inteligencia artificial, ¿no? A todas estas aplicaciones, a todos estos, no sé, softwares, qué sé yo. Pero fíjate, primero tuvimos la inteligencia artificial y luego vamos a tener regulación. Y esta regulación pues se va a tener que ir metiendo en cada uno de los países, en cada una de las regulaciones y demás. Lo mismo ha sucedido en temas de sistema financiero. Primero tenemos la tecnología, primero tenemos la parte innovadora y luego hay que diseñar una regulación al respecto. Hoy por hoy, les decía, esta recomendación ha evolucionado con el tiempo. Hoy por hoy, la preocupación de Gafi y en general la preocupación que tenemos en el sistema financiero y no financiero cuando hablamos de prevención de lavado de dinero son estas nuevas tecnologías. Es esta parte de los activos virtuales, de las criptomonedas, todo esto que a muchos en primera instancia, pues como que nos rompe la cabeza pensar en ello y decir, oye, pero es un valor, no es un valor, es una moneda, no es una moneda, es un producto, etcétera. Mientras todos estamos tratando de entenderle, el crimen organizado ya los está utilizando. Ya los está utilizando para lavar dinero, ya los está utilizando para financiamiento al terrorismo, ya los está utilizando para muchas cosas. Y ojo, permítanme hacer un paréntesis. No quiere decir que sea el único uso. Claro que no, tienen beneficios maravillosos. Justo ayer platicaba en una sesión que daba para una universidad, mientras que no todos los mexicanos tenemos una cuenta bancaria, no toda nuestra población está bancarizada, todos tenemos un teléfono, todos, 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 vayas, la edad que quieras, la región donde quieras, todo el mundo tiene un teléfono. Y entonces, ¿qué pasa? Estas nuevas tecnologías han permitido una inclusión, ¿sí? Financiera a través de estos dispositivos. Entonces, tiene muchos beneficios, tiene muchísimas ventajas, la rapidez, a veces menores costos, qué sé yo. Pero la parte que nos preocupa, y justo por eso estamos hablando de ello y por eso Gafi lo aborda, es el uso indebido que se le puede dar a estas nuevas tecnologías, igual que el uso indebido que se le puede dar al sistema financiero o a las actividades vulnerables. Y entonces, bueno, nos preocupa la parte de activos virtuales, pero también de los proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, estas plataformas donde se lleva a cabo el intercambio de estos activos virtuales, donde se lleva a cabo el cambio, ¿no? De activos virtuales por activos virtuales, de activos virtuales por moneda fiduciaria, etcétera. Esa es la parte que nos preocupa hoy por hoy, ¿no? Y fíjense, Gafi nos dice muy enfática y claramente, la misma regulación que se tiene para el sistema financiero tradicional y para las actividades y profesiones no financieras designadas, es la misma regulación que debe de existir cuando hablamos de activos virtuales y de proveedores de servicios de activos virtuales. No tiene por qué ser distinta. Entonces, entenderíamos que las mismas recomendaciones que aplican a ti, porque la mayoría de ustedes sé que son la mayoría, el sistema financiero y también sé que hay actividades vulnerables, la misma regulación debiese aplicar para ellos. Y en teoría sí, tenemos regulación al respecto. ¿Qué es la parte que a lo mejor estamos un poco débiles si me preguntan aquí en México? Permítanme avanzar aquí. Fíjense, tenemos la regulación de las fintech, instituciones de tecnología financiera, tenemos la regulación que nos habla, ¿no? De cómo, de qué reglas tienen que tener las disposiciones en materia de PLD, etcétera. Entonces, miren, si se fijan, en la parte de sistema financiero está la ley que regula a las instituciones de tecnología financiera. Lo tenemos cubierto. ¿Cuál es el detalle? Que dado que Banco de México no ha aceptado a los activos virtuales como moneda de curso legal, pues como que siguen estando como en ese limbo, ¿no? Porque no los aceptamos, no los reconocemos, ¿no? Y fíjense este artículo muy interesante de la ley que regula las instituciones de tecnología financiera, nos dice, fíjate, y aquí es donde caemos como en ese punto de los excluimos. Dice, las instituciones de tecnología financiera que operen con activos virtuales deberán divulgar a sus clientes, avisar, además de lo previsto en esta ley, los riesgos de operar con estos activos, ¿sí? Que no podemos ignorarlos, lo que deberá incluir como mínimo informarles de manera sencilla y clara en su página de internet o medio que utilice para prestar su servicio. Número uno,
El activo virtual no es una moneda de curso legal, ¿sí? Y no está respaldado ni por el gobierno ni por Banjico. La imposibilidad de revertir una operación una vez que se hace. Ya no podemos darle marcha atrás. La volatilidad, todos lo vemos, ¿no? Particularmente si hay alguno que tenga, que intercambie activos virtuales. O sea, vemos la volatilidad de ese tipo de activos, cómo fluctúa su valor de una manera impresionante, ¿no? Y esto, pues, quien piensa que un activo virtual te sirve para inversión, pues tiene que estar consciente de esta volatilidad, ¿no? Y los riesgos tecnológicos cibernéticos inherentes a este tipo de activos, ¿no? Entonces, son algunos de los aspectos importantes. Por otro lado, los proveedores de servicios de activos virtuales, es decir, los exchange de activos virtuales, permítanme utilizar ejemplos, ¿no? Binance, Bitso, que Binance, por ejemplo, si buscan ustedes, tiene problemas hoy por hoy en temas de lavado de dinero, justamente por no aplicar muy bien esta regulación, esta recomendación de Gafi. Entonces, tenemos en México a la Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la famosa ley antilavado o la ley PIORPI. Y entonces, los proveedores de servicios de activos virtuales en México, los exchange, son actividades vulnerables, ¿sí? Entonces, ¿tenemos regulación al respecto? Sí, claro, de hecho, es la actividad vulnerable más nuevecita, entre comillas, ¿no? Que tenemos dentro de esta ley. Y entonces, pues sabemos que tienen regulación ciertamente un poquito más laxa que la del sistema financiero, que es parte de las tareas que también que tenemos, pero tienen sus riesgos. Y si me permiten, les voy a compartir un video donde queda de manifiesto. No me acuerdo si lo puse como, sí, lo puse como video. Denme un segundo. Donde queda de manifiesto estos riesgos. Vieron, me imagino yo que vieron en las noticias la nota de Sam, el chico este que tenía justamente un proveedor de servicios de activos virtuales, y que de la nada, pues, el dinero desapareció. Es una de las grandes problemáticas que tenemos y este es un caso. Este es reciente, lo acaban de sentenciar en febrero, si no me equivoco. Pero hay muchos otros casos, ¿verdad? De que la gente va, compra activos virtuales, los deja ahí con fines de inversión y el dinero, el recurso puede desaparecer por malas prácticas, mal cumplimiento, un mal compliance. Creo que la novia de este chico, Sam, bueno, ya no es tan chico, ¿no? Cuando empezó sí lo era. La novia era la de finanzas, mal gobierno corporativo, muchas cosas mal, ¿no? Le voy a poner play al video. Ayúdenme nada más confirmándome, eh, por favor, que lo escuchan y que lo ven, ¿sí? Me preocupa el audio porque no recuerdo si lo puse bien para compartir audio. Entonces le voy a poner play unos segunditos y me confirman que lo escuchan bien. ¿Se escucha? No se escuchó. A ver, denme un segundito y déjenme comparto a ver con audio para que lo puedan escuchar. Ese caso es fenomenal porque, a ver, ya aquí está, compartir con sonido. Listo, ahora sí lo deben de escuchar, ¿eh? Ahí va otra vez. Me confirman que escuchan el audio, por favor. En un dramático giro de los acontecimientos, Sam Sí, ahora sí. Muy bien. Le voy a dejar en play. Bankman-Fried, el autoproclamado rey de las criptomonedas y fundador de FTX, enfrenta severas consecuencias después de ser condenado por 7 cargos de fraude y conspiración en una corte de Estados Unidos. Hace apenas unos meses, Bankman-Fried, a sus 31 años, ostentaba una fortuna de hasta $24.000 millones y ocupaba el lugar 41 entre los más ricos de Estados Unidos. Conocido como el genio de Silicon Valley y fundador de una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, FTX, su imperio parecía imparable. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando Bankman-Fried fue detenido en Bahamas enfrentando acusaciones que van desde conspiración para cometer fraude y lavado de dinero hasta violación de las leyes de financiamiento de campañas políticas.
Durante el juicio, la exnovia y exdirectora ejecutiva del fondo de cobertura de Bankman-Fried, Caroline Ellison, se presentó como testigo estrella. Ellison, quien había mantenido una relación con el acusado, confirmó su participación en los presuntos fraudes cometidos por Bankman-Fried y Alameda Research. Se le acusó de desviar más de 10.000 millones de dólares de los clientes de FTX utilizando los fondos para sus propias inversiones y para pagar deudas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó acusaciones adicionales alegando que el exmagnate defraudó a los inversores de la compañía. FTX, que alguna vez fue valorada en 32.000 millones de dólares y se destacaba como la segunda plataforma de criptomonedas más grande del mundo, se declaró en quiebra el 11 de noviembre de 2022. Miles de clientes atrapados en el pánico retiraron precipitadamente sus fondos, contribuyendo al colapso de la empresa. El imperio de Bankman-Fried, que incluía Alameda Research, también se desmoronó, dejando a grandes y pequeños inversores cuestionando la posibilidad de recuperar sus inversiones atrapadas en las billeteras digitales de la empresa. Tras 5 horas de deliberación, el jurado consideró probada la participación activa de Bankman-Fried en los 7 cargos presentados en su contra. En total, podía enfrentar hasta 110 años de prisión. La sentencia se dictará en una audiencia programada para el 28 de marzo de 2024. La defensa del acusado ha argumentado que el testimonio de los ex colaboradores debería haberse presentado antes y ha expresado su intención de apelar la decisión. La caída de Bankman-Fried, una figura que alguna vez fue considerada un genio altruista y un innovador tecnológico, marca un capítulo oscuro en la historia de las criptomonedas. Su condena ejemplar podría enviar ondas de choque a través de la industria financiera y cuestionar la legitimidad y la estabilidad de otras plataformas similares. Mientras tanto, los inversores afectados buscan respuestas y esperan la posible recuperación de sus activos, y el caso de Sam Bankman-Fried sirve como recordatorio de los riesgos asociados con el auge y la caída vertiginosa de las criptomonedas y la necesidad de una regulación más estricta en este espacio. Me avanzo. Listo. Fíjense, ¿qué pasa? Bueno, paso a paso. Este esquema de fraude, sí, porque eso fue al final, es comparado con la magnitud del de Bernie Madoff, que si ustedes están involucrados y les interesa este tema, estas famosas estafas Ponzi, ¿no? Que la de Bernie Madoff fue de las monumentales. Este, el otro genio de Wall Street, ¿no? Que defraudó a millones, más bien defraudó por millones de personas, a gente millonaria, a gente famosísima, bien lo está comentando Eri aquí en el chat, o sea, te enganchan. Oye, mira, tengo celebridades, tengo deportistas transaccionando conmigo. ¿Qué dices? No me quiero quedar fuera. Eso es parte de la ingeniería de este tipo de negocios. Dices, no me quiero quedar fuera. Y entras, ¿sí? Con promesas de retornos de inversiones fenomenales, pero fuera de mercado. Y entonces es parte de los riesgos que encontramos aquí, ¿no? Y fíjense, ¿qué pasa? Tú vas a la banca tradicional y hay ciertas reglas ya prescritas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el pasado también sucedieron estos problemas. Hace 40, 50 años, ¿no? En la banca pasaban este tipo de problemáticas y se tomaban el dinero de los ahorradores y pagaban deudas y se hacía una bola de nieve. Eso pasó ya en la banca tradicional, ¿sí? Hoy por hoy está sucediendo de manera emergente en estas nuevas tecnologías y va a seguir pasando, les tengo noticias, o sea, no es el único caso, va a seguir pasando hasta que tengamos una regulación uniforme, pareja, que eso es lo que buscan estas recomendaciones del GAFI, ¿no? Homogenizar, ¿sí? Estandarizar la regulación. ¿Qué le faltó a FTX? Pues, ustedes lo pueden ver, era un chico, un jovencito que, mi respeto para toda la gente joven y me parece fenomenal esta clase de ideas, ¿no? Pero te falta la estructura, te falta el gobierno corporativo, te falta la gobernanza, te falta la auditoría, te falta el compliance, que es este cumplimiento a todas las leyes, la ética, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Eso es la parte que nos preocupa en los negocios de tecnologías. Es muy bueno, sí, tenemos que meternos, claro, hacia allá vamos. O sea, no sé si nosotros, pero nuestros hijos lo van a vivir y respirar de forma natural, ¿no? Y nosotros tenemos que aprenderlo. Esto es como toda esta parte de las cripto, la inteligencia artificial y demás es como cuando empezaron, ¿se acuerdan cuando empezó la computación hace, qué? Bueno, empezó hace mucho tiempo, ¿no? Pero que empezó el auge total de las computadoras, ¿no? Hace
unos que 25, 30 años, ¿no? Y que decíamos, es que si no aprendemos computación nos vamos a quedar fuera. Bueno, todos nosotros que nos dedicamos al cumplimiento, si no le entendemos a estas nuevas tecnologías, nos vamos a quedar fuera. Tenemos que agarrarle la onda para no quedarnos fuera y estar conscientes de esos riesgos, ¿no? Y de cómo pueden empezarse a gestar este tipo de fraudes y el cómo pueden utilizar, ¿sí? Este tipo de tecnologías, los criminales, para legitimar sus recursos, para la movilización de capitales. ¿Sí? Hoy por hoy, para criptomonedas, pues no tenemos nada que restrinja el que una criptomoneda llegue de México a un país no cooperante o a un país que sea un régimen fiscal preferente. No hay nada que lo limite. ¿Sí? Todo el esfuerzo que sí hay en la banca tradicional, en nosotros como sistema financiero, acá no existe. ¿Sí? Y vete acá, digo, ya nada más se los dejo como para si quieren darle una buscada, ¿no? Hay criptomonedas, además, ¿no? Que son las favoritas de los delincuentes, como Monero, por ejemplo. ¿Para qué? Para operar en la dark web, ¿no? Y fíjense, voy a ligar esto también con el tema de los ciberdelitos. Em, la mayoría de los ciberdelitos, particularmente el ransomware, el cobro para liberar, por así decirlo, el rescate para liberar nuestra información, nos lo piden en criptomonedas, ya. ¿Por qué? Pues porque así el ciberdelincuente no se enfrenta a los riesgos del monitoreo, de que el dinero caiga en su cuenta bancaria desde otro país, desde otra latitud y los cuestionamientos que un oficial de cumplimiento como ustedes podrían hacerse. Oye, pues, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué te está llegando dinero de X lugar, no? Entonces, esa es la parte en la que tenemos que tener cuidado y ese es el enfoque y el empuje, el push que le está dando Gafi a esta recomendación relacionada con las nuevas tecnologías a través de todos los países que somos miembros, ¿no? Pero bueno, fíjense, y qué bueno que voy a hablar de la recomendación 16 porque tiene algo en común con esta parte de las nuevas tecnologías. Hay un término que se utiliza que se llama la regla del viajero. La regla del viajero en términos financieros significa, y ahora que hablo de las transferencias, es que el recurso tiene que viajar con la información. Es decir, si yo le voy a mandar dinero a Rubén, ¿sí? Mi dinero, esa transferencia va a viajar con mis datos y con los datos de Rubén. Esa es la famosa regla del viajero. Y esa regla del viajero también aplica para el tema de las criptomonedas. Si yo voy a hacer intercambio de criptos, tiene que existir esa regla del viajero. Esa es la parte que está fallando ahorita, porque dado que no hay una regulación homogénea, pues hay algunos proveedores de servicios de activos virtuales que sí te piden información y hay otros que no. Y entonces, pues quedamos mal ahí con esa parte. Pero bueno, hablaré de quién sí lo hace, ¿no? La recomendación número 16 nos habla justamente de las transferencias electrónicas, ¿no? Y estas transferencias electrónicas tienen que viajar con la información del ordenante y del receptor. En las transferencias electrónicas, ¿cuál es la parte que nos debe de preocupar primordialmente? Hay muchas cosas que nos deben de preocupar, pero primordialmente, ¿sí? Las relaciones sospechosas. Yo le mando dinero a Rubén, ¿por qué? Tengo un vínculo económico con Rubén, ¿por qué? Negocios, familiaridad, eh, educativos, comerciales. ¿Cuál es mi vínculo? ¿Por qué le mando dinero a Rubén? Esa es la parte que nos preocupa un poco en la parte de las transferencias y en aquellas que sean transferencias internacionales, más aún todavía. ¿Por qué? Porque nos preocupa también entonces la parte del financiamiento al terrorismo. ¿Sí? Son algunos de los aspectos interesantes en la parte de las transferencias, ¿no? Ahora, siguiente recomendación, recomendación número 17, la dependencia con terceros. Gafi reconoce y está consciente, ¿sí? Que muchas veces las instituciones financieras para poder llevar a cabo su actividad eh, pueden llegar a necesitar a proveedores de servicios terceros. Es decir, te contrato a ti para que tú hagas la labor de colocar mis créditos. ¿Cómo lo haces? Pues recabas solicitudes, por ejemplo, o eres un promotor dentro de una agencia de autos, por ejemplo, las propias agencias de autos, si me permiten decirlo, por ejemplo, son promotores de crédito de los bancos, de las SOFOMS, etcétera, ¿no? Y entonces se vale, puedes tener dependencia de terceros para llevar a cabo tu objeto social, para llevar a cabo tus actividades, pero tienes que cuidar algunas cosas, particularmente la recomendación número 10, la debida diligencia. Es importantísimo que ese tercero
haga lo que tú harías en materia de debida diligencia. Y te tengo noticias, ¿no? Dice Gafi. Si ese tercero no hace las cosas bien, la responsabilidad no es del tercero, la responsabilidad es tuya, sujeto obligado, ¿sí? Y quiero que vean cómo dentro de nuestra regulación lo tenemos previsto. Claro, tenemos previsto la parte de dependencia con terceros. Ya les había comentado en el webinar anterior que las disposiciones que estoy utilizando para ejemplificar son las de banco, ¿ok? Son las de instituciones de crédito, pero esto mismo, con pequeñas variaciones, lo van a encontrar prácticamente en todas las disposiciones. Fíjense, aquí está, en este segundo párrafo dice, no, discúlpenme. Déjenme, me ubico. Aquí está, es el tercer párrafo. Déjenme, ya. Dice, tratándose el otorgamiento de créditos, por ejemplo, o préstamos, así como los supuestos, olvídense de la disposición, las entidades podrán suscribir convenios con terceros, ¿sí? Para la realización de la entrevista a que se refiere la presente disposición. La entrevista es la entrevista en la que se recaban los datos, ¿no? Esta recomendación 10, la debida diligencia. Y te dice, puedes depender de un tercero, contratarlo para que lleve a cabo la entrevista, la cual se tiene que hacer en determinados términos, ¿no? Que son los que marca la propia norma. Y nos dice puntualmente, ¿no? Toda la información que se recabe debe de ser en los mismos términos en los que lo haría la propia institución financiera o bancaria. Y la obligación, en caso de que no se cumpla, la responsabilidad es tuya, institución financiera. Y esto mismo se lo encuentran en las disposiciones del resto de los sectores, con algunas excepciones. ¿Por qué? Porque se vale, siempre que se apeguen a la normatividad. Y por ahí aplica el clásico... El clásico término y frase que tenemos acá en México, ¿no? Si quieres hacer algo bien hecho, lo tienes que hacer tú mismo. Créanme que esto mismo aplica para este tipo de acciones. ¿Cuántas veces no nos hemos topado, por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? En los centros comerciales, que nos abordan los promotores de diferentes instituciones, de bancos, de American Express, qué sé yo, y que te empiezan a recabar tus datos para una tarjeta, ¿no? Una tarjeta de crédito o algo así. Y he visto, he visto infinidad de veces, hay por ahí hay un micro abierto, no sé si quieren participar. Mente al revés. Déjenme, salvo que quiera, voy a silenciarlo, ¿eh? Pero si lo quieren participar, adelante. Y entonces te das cuenta, ¿sí? Que cuando te llenan tu solicitud, a veces el mismo promotor te dice que va a modificar algunos datos y te dice, por ejemplo, oye, pues ¿cuánto ganas? ¿No? Y tú le dices, no, pues mira, yo tengo un ingreso de 25,000 pesos. Y te dice, mira, le voy a poner que ganas 35,000 para que te den un crédito más grande. ¿Te das cuenta de los grandes riesgos en los que te está metiendo ese tercero? ¿Sí? Vas a calcular mal el nivel de riesgo, vas a calcular mal el perfil transaccional y crediticiamente te vas a meter en una bronca porque le vas a dar un crédito más grande del que puede pagar, ¿sí? Y eso pasa todos los días, este tipo de vicios en los terceros lo puedes ver. Porque evidentemente acuérdense que todos estos terceros pues tienen un incentivo económico para, para llevar a cabo su trabajo, ¿no? Cada solicitud, cada crédito que se logre colocar para ellos es una comisión. Y ese incentivo económico, pues nos puede llegar a meter en problemas, ¿no? No te vayas tan lejos, en tus propias áreas comerciales, ¿lo ves? Ese incentivo económico que tienen nuestras áreas comerciales nos meten en problemas de por sí. Ahora imagínate con un tercero, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice Gafi en esta recomendación que acabamos de ver, la 17, y hablemos de la recomendación número 18. Nos dice la recomendación número 18, ¿sí? Que dentro de la institución particularmente nos habla de los grupos bancarios también, que es lo que entenderíamos también como un grupo financiero, que se tiene que exigir que tengamos controles internos parejitos, homogéneos, no solo en tu oficina matriz, en todas tus oficinas, tus filiales, tus subsidiarias. Tenemos que tener programas de cumplimiento que abarquen todas estas oficinas, filiales y subsidiarias, ¿sí? Y eso incluye nuestros manuales de cumplimiento, como los conocemos acá en México, ¿sí? Nuestros programas de capacitación, la función de auditoría independiente tiene que abarcar todo, ¿sí? No sé si recuerdan, todos los que son sujetos obligados del sistema financiero, eh,
que dentro de los lineamientos para la elaboración de los informes de auditoría nos habla justamente de las oficinas, ¿no? Y las disposiciones también nos hablan de que nuestras reglas, nuestras disposiciones se apliquen en todas nuestras oficinas, en todas nuestras sucursales. Y me permito citar aquí la disposición, ¿no? Fíjate, dice la 58, en la medida de lo posible, las entidades procurarán que lo previsto en las disposiciones se aplique en sus oficinas, en sus sucursales, en sus agencias, en sus filiales, ubicadas también en el extranjero, oficinas, filiales, subsidiarias, ¿no? Y entonces te dice, cuando sea imposible para las entidades aplicar lo previsto en las disposiciones en sus oficinas, sucursales, agencias, filiales que se encuentren en el extranjero, lo deben de informar por escrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto está en lo de bancos, particularmente, pero en el resto de los sectores también tenemos algo al respecto. Y nos dice, poquito más adelante, la 66, la comisión, aquí ya hablamos del supervisor en el ejercicio de las facultades de supervisión que le confiere la propia ley y otros ordenamientos legales, ¿verdad? Eh, Vigilará que las entidades financieras, o sea, ustedes, incluyendo en su caso oficinas, sucursales, agencias, filiales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cumplan con las obligaciones. ¿Te das cuenta? Tiene que ser un cumplimiento homogéneo para que sea efectivo. De no ser homogéneo, no es efectivo. De haber diferencias, pueden existir fisuras que nos vuelvan vulnerables y que nos pongan o nos expongan un poco más a esos riesgos que sabemos que tenemos, que sabes que tienes de acuerdo a tu enfoque basado en riesgos, ¿te das cuenta? Entonces a eso se refiere este punto, ¿no? La recomendación número 19 nos habla particularmente del riesgo de los países y en este caso cobra mucha relevancia, pues de dónde es tu cliente, su nacionalidad, ¿sí? Sus lugares de residencia, los países con los que transacciona. Y nos dice pues que las instituciones financieras deben de aplicar medidas de debida diligencia intensificadas en aquellas relaciones comerciales que involucren países de mayor riesgo. Y acuérdate, pues la lógica que sabemos, ¿no? A mayor riesgo, pues mayores controles, mayor información, le tienes que pedir un poquito más. No te dice exactamente cómo, ¿verdad? Pero hay que aplicar medidas de debida diligencia intensificadas que te dejen conocer el por qué quieren transaccionar aquí o el por qué están transaccionando con esos países. ¿No? Entonces a eso se refiere y por eso cobra tanta relevancia, si me permiten decirlo, estos listados que se tienen dentro del sistema financiero. Es decir, estos listados que tienen ustedes. Acuérdense que dentro del sistema financiero tenemos 5 listas, si me permiten generalizar. PEPs, bloqueados, listas negras, regímenes fiscales preferentes y países no cooperantes. ¿Por qué? Porque tenemos que atender al riesgo de los países, de las transacciones que hacen nuestros clientes, de dónde viven, de dónde provienen, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a hacer aquí una pequeña acotación. Cuando hacemos las pruebas en los sistemas automatizados, no solo me preocupa vigilar la nacionalidad o la residencia, también cuando una transacción tiene que ver con un país o con una región, ¿sí? De un riesgo mayor, tendría que botarnos algún tipo de alertamiento, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que nos pide GAFI, que vigilemos, que no se nos vaya a escapar, ¿no? Cuando alguna situación relacionada con la operación, sea el cliente, sea su nacionalidad o cualquier dato relacionado con él, incluida la transacción, esté vinculada con un país de mayor riesgo, ¿no? Recomendación número 20, probablemente de las más famosas de Gafi, ¿no? Los reportes de operaciones sospechosas, las cosas raras que hacemos, los famosos e internacionalmente conocidos como ROS y que en México les llamamos inusualidades, ¿no? ¿Qué nos dice esta recomendación número 20? Tanto actividades y profesiones no financieras designadas o lo que conocemos como actividades vulnerables como sistema financiero tienen que tener la capacidad de detectar, ¿sí? Cuando alguno de los clientes está haciendo algo que pudiese vincularlos con una operación, con un recurso de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo, ¿no? Y esto se tiene que comunicar a la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy por hoy en nuestra regulación? Fíjense, cuando vemos la definición de una operación inusual,
tiene cosas interesantes y lo hemos platicado en muchas otras ocasiones. No solo tiene que ver con la parte económica de la transacción, también tiene que ver con el comportamiento, con la conducta de los clientes. Fíjate, la definición dice, la operación, pero la actividad, la conducta, el comportamiento de un cliente que no concuerde con sus antecedentes, con su actividad conocida, con su perfil transaccional inicial, el habitual, etcétera. Y entonces habrá cosas que se puedan detectar por sistema, como las operaciones, ¿sí? Los cambios de perfil transaccional, sí, pero hay cosas que no se detectan por sistema, la actividad, la conducta, el comportamiento. Y eso lo tiene que detectar tu gente, la que trata con los clientes, ¿no? Y entonces tenemos capítulos específicos que nos dicen qué se hace con una operación inusual. Permítanme poner pausa aquí, que nos habla de todos los supuestos de operaciones inusuales. Y déjame te digo algo, estos supuestos tú les tienes que dar forma, esto está muy genérico. O sea, dime exactamente cómo pones una alerta en el sistema basándote en la fracción 5. Usos y prácticas crediticias, fiduciarias y mercantiles y bancarias que prohíben en la plaza. Si tú no transformas esto a parámetros específicos, pues no te sirve de nada lo que dice la norma. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta es que en muchas ocasiones no tenemos parámetros dentro de los sistemas. Y acuérdense que el sistema, ¿sí? Tiene cantidades de datos, tiene toda, o sea, el sistema, particularmente los que tienen sistemas de cartera, por ejemplo, los que tienen aparte sus módulos de PLD o donde mismo registran las transacciones, tienes todo para poder transformar todos esos datos en información relevante, en información que te deje saber esto, que te permita detectar estas inusualidades. Pero si solo tienes datos y no tienes, no instruyes a tu sistema para que te platique lo que tú quieres ver, jamás vas a detectar inusualidades, jamás. Entonces, todos estos parámetros que están acá, ¿sí? Que vienen listados, no son más que guías para que tú dotes al sistema de reglas. A ver, platícame cuando mi cliente opere el 25% más de lo que es habitual. Platícame cuando mi cliente me cambie el instrumento monetario, porque mira, en este sector me preocupa tal instrumento monetario. Platícame cuando tú se lo tienes que decir al sistema. Tú tienes que pedirle esa información. Entonces, aquellos sistemas que no tienen una parametrización adecuada, aquellos sistemas que no están hechos a la medida de tu institución, nunca te van a platicar lo importante. Y acuérdate, sí, cobra mucha relevancia aquí. Acuérdate que en este régimen de prevención de lavado de dinero, sí, tú estás, si me permiten decirlo así burdamente, estamos en medio de ti, sistema financiero, actividad vulnerable en su caso, surgirá el insumo para que la unidad de inteligencia financiera pueda llevar a cabo su tarea de analizar y de detectar esas cosas que pudiesen estar hablando de algún delito y comunicarlo posteriormente a la fiscalía y todo lo que sigue, ¿no? Pero surge de nosotros. De si nosotros no tenemos un sistema que nos platique lo que está sucediendo, hablando en circunstancias de inusualidad, pues no vamos a poder proveer esa información o ese insumo a la unidad de inteligencia financiera para la detección de delitos. Em, el martes, fíjense, daba una plática para un colegio de contadores y les decía yo que más allá de pensar que nos tocó la mala suerte, ¿no? De ser sujeto obligado y de tener todo este cúmulo de obligaciones. Yo lo veo más como una parte, si quieren verlo, a lo mejor aquí se brota, ¿no? Todo el gusto que tengo por el trabajo que hago, ¿no? O sea, yo lo veo como la parte, a lo mejor, de nuestra aportación y colaboración a nuestra sociedad, a nuestro México. Tú le puedes avisar a la autoridad cuando estés viendo algo raro con un cliente, algo que pudiese estar relacionado con un delito. Tú puedes aportar al combate de delitos como lavado de dinero, que a lo mejor dices, lavado de dinero pues no es algo tan crítico, ¿no? Dicen por ahí es un delito de cuello blanco. Si el lavado de dinero fuera aislado, pero todo lo que está detrás del lavado de dinero son cosas horribles, son delitos espantosos.
trata de personas, tráfico de migrantes, los secuestros, las extorsiones, ¿no? El sicariato, que es asesinatos a sueldo, etcétera, ¿sí? No hablemos de la corrupción y de muchos otros. Todo lo que está detrás del lavado de dinero son cosas terribles. Entonces, no es nada más, chin, tengo la obligación de, puedes aportar al combate de todo ese crimen organizado que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, esta es la parte o a lo que se refiere la recomendación número 20, ¿no? Y es de las más importantes porque justamente de ahí surge el insumo para verdaderamente atacar los flujos financieros del crimen organizado. Sepan ustedes y probablemente lo saben, que la verdadera forma de menguar o de restringir la operación del de los delitos del crimen organizado y particularmente de estos delitos financieros es pegándoles en la parte económica. Y la única forma de pegarles en la parte económica es detectar y poder entonces actuar. De lo contrario, no vamos a lograr efectividad, ¿no? Entonces, bueno, recomendación número 21, revelación, tipping off o confidencialidad. Esta obligación es un poquito, yo siento que no se le ha dado la debida importancia, ¿no? Yo busco hacerle justicia porque es una obligación tan chiquitita en disposición, es una obligación que parece tan burda, el de, pues no cuentes nada, ¿no? No platiques lo que reportas, no platiques lo que hay en listas, no platiques nada, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y la razón es no facilitar ayuda inadecuada. Cuando tú le platicas a alguien, llámese cliente, particularmente hablaré de cliente, oye, estás en una lista, oye, te voy a reportar, lo único que vamos a provocar es que trate de evadir eso. Tú le dices, oye, si tú me haces una transacción de tal monto, te voy a reportar. ¿Qué va a pasar? Pues no te la va a hacer de ese monto, te la va a hacer de un monto diferente, va a tratar de engañarnos cuando esté vinculado a lo mejor con alguna actividad ilegal, pero también cuando no lo esté, porque es algo muy sencillo y piénsenlo ustedes, ¿no? Si en el banco te dicen que te van a reportar por algo, aunque no estés haciendo algo malo, pues la lógica sería yo no quiero que me reporte, ¿no? Pues mejor no lo hago. Entonces lo único que estoy haciendo es evadiendo un parámetro. Y fíjense, nos dice nuestra disposición en insisto, estoy en la de bancos, pero está en el resto del sistema financiero, en el resto de los sectores, nos dice, no le puedes avisar a tus clientes o usuarios cuando se haga referencia a ellos en algún reporte. No les avises, no les avises, ¿verdad? A tus clientes, a tus usuarios o algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información que te haga la autoridad. Ustedes saben que la UIF, por ejemplo, particularmente, pues manda estos oficios, ¿no? Donde dice, tal empresa, tal persona, etcétera, mándame la información o en su caso, repórtalo. No les platiques, prohibidísimo. Alertar o dar aviso a los clientes sobre la existencia, ¿verdad? O presentación de órdenes de aseguramiento, no les digas. O particularmente del tema de las listas de personas bloqueadas. Entonces, no hay que avisarles. Y te dice puntualmente, ojo, hay que salvaguardar la integridad, ¿sí? De los empleados. Esta regla no se viola si se mandan los reportes. Eso es algo importantísimo, que tengan claro los colaboradores. O sea, no se les avisa, pero la reserva y confidencialidad respecto de las operaciones y demás no se viola cuando mandan los reportes. O sea, eso lo debes de hacer. Al contrario, está bien, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta recomendación número 21, ¿no? Y ya para irnos acercando al cierre, que probablemente aquí es donde nos vamos a quedar, nos dice la recomendación número 22. Aquí es donde empezamos con las actividades y profesiones no financieras designadas o lo que nosotros conocemos como actividades vulnerables. La realidad, ¿sí? Y les pido, si es que no le han dado lectura completa y si ya lo hicieron, lo sabrán, ¿sí? Que tenemos una tarea pendiente con la recomendación, con las obligaciones que tienen las actividades vulnerables. Fíjense, uno de los señalamientos específicos en la Evaluación Nacional de Riesgos es este decreto que busca reformar la ley PIORPI o la Ley Federal para la Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, las reglas y el reglamento. La idea es que las actividades vulnerables en México tengan la misma regulación que tiene el sistema financiero. Absolutamente. Gafi nos pide, me voy a situar en el último párrafo, o sea, tienes que tener las mismas obligaciones. Y hoy por hoy ustedes saben que las actividades vulnerables
están un pasito abajo en cuanto a obligaciones, o sea, les falta todavía todos estos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que homologar, punto número uno. Gafi desde un inicio nos dice, tenemos que homologar, ¿no? Y entonces, esa es una tarea pendiente que tenemos. Lo vamos a platicar, yo creo que ya en la siguiente sesión. La recomendación 22 y la recomendación 23 nos habla de las medidas de debida diligencia y además de otras medidas, ¿no? Entre ellas, la parte de los reportes, la parte de la auditoría, todo eso lo tienen que hacer exactamente igual. Acuérdense que si queremos tener un verdadero programa de cumplimiento, ¿sí? Tenemos que estar estandarizados, porque si no el delincuente busca el recoveco, busca dónde acomodarse. Algo tan básico como la capacitación. El sistema financiero tiene la obligación de capacitarse, ¿no? Al menos una vez al año y tenemos una guía que sugiere un poco más que eso o un mucho más que eso. Las actividades vulnerables tienen obligaciones de cumplir con reglas antilavado, pero no tienen una obligación de capacitarse. La mayoría, con honrosas excepciones, no cuidan el aspecto de la capacitación. Explícame tú cómo vas a prevenir algo que no conoces. ¿Cómo una actividad vulnerable va a prevenir el lavado de dinero si su consejo, sus socios, sus accionistas, sus directivos, sus colaboradores no tienen ni la más remota idea de qué es esto? Entonces cobra mucha relevancia la homologación de las obligaciones, ¿no? Y ese entendimiento, el tener también un enfoque basado en riesgos, cobra muchísima relevancia, ¿no? Pero ya lo abordaremos de manera más puntual en la siguiente sesión para irlos tocando cada uno de los puntos respecto de la recomendación 22 nos habla en primera instancia de las obligaciones de debida diligencia, mantenimiento de registros. Fíjense, nos habla de que deben de tener las listas PEPs, nos habla de la parte de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, todo eso lo tiene que tener, ¿no? Ustedes saben, ¿verdad? Hablando de las actividades y profesiones no financieras designadas, pues saben quiénes son, sabemos qué obligaciones tienen, ¿no? Está el portal donde podemos consultar, por aquí están las obligaciones, darse de alta, identificar a los clientes, mandar avisos, prácticamente tener un manual que ni mandan a la autoridad, etcétera, y están súper escuetas las obligaciones, pero bueno, tienen obligaciones, ¿no? Y entonces podríamos analizar cada una de las actividades vulnerables y la verdad es que las obligaciones quedan cortas para el nivel de riesgo que se tiene con ellas. Pero hasta aquí me estaría quedando por cuestiones de tiempo ya el día de hoy. Déjenme, veo el chat. Eh, Dice Cintia, entonces cuando están en lista de personas bloqueadas, no tenemos que dar el aviso para que haga valer sus derechos. Sí, Cintia, lo que haces es avisarle que está en una situación de suspensión, pero no le platicas por qué. ¿Sí? Tú nada más le dices, Alondra, te encuentras en una situación de suspensión conmigo, veías valer tus derechos ante la unidad de inteligencia financiera, pero no le platicas todas las razones, porque sí, acuérdense que con lista de personas bloqueadas tenemos tres obligaciones, ¿no? Suspender inmediatamente, notificar, pero no le notificas por qué, y mandar el reporte de 24 horas, ¿ok? Dice Armando, gracias, tengo una plática con los de TI. Adelante, Armando. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir su tiempo el día de hoy conmigo. Nos vemos el siguiente viernes. No sé si ya está publicado, pero si no se publica en el transcurso del día o a más tardar, yo creo que el lunes, más o menos. No quiero presionar tampoco a mis áreas de capacitación y demás, pero la siguiente semana continuamos con este tema y pues bueno, pueden consultar nuestros webinars dentro de la sección de eventos y en nuestro canal de YouTube están los anteriores. Les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente fin de semana y que cierren de manera extraordinaria su viernes. Un abrazo y nos saludamos pronto. Hasta luego. Gracias.